Al aire. Listo, bienvenidos a Temas de País. Esta es la primera emisión del año 2021. Terminamos el año pues hablando del tema de adicciones, un tema de la esfera de salud mental. Este año vamos a seguir con la línea de salud mental y en este caso vamos a hablar de pandemia y salud mental un año después. Para este tema nos acompaña mi colega y amigo Johnny Loaiza. Johnny, ¿cómo estás? Hola Gustavo, gracias. Bueno, primero gracias por preocuparte en generar este tipo de espacios que son bien importantes para pensar, para saber, para compartir. Y segundo, gracias por pensar en mí, por invitarme y darme esta oportunidad. Bueno, tú sí me escuchas bien porque aquí me aparece un mute al Sí, lado de la pantalla. No sé si te estoy mudo escucho en súper algún... bien. Listo, excelente. Y Bueno, bueno, ahí estamos en algo que hemos aprendido en este año, ¿no? Y es la fluidez en la virtualidad, a pesar de todos los inconvenientes. ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? ¿Me ves? ¿No me ves? Eso. Creo que ahí es uno de los aprendizajes que hemos tenido este año, el fluir a pesar del medio en el que nos encontremos. exactamente. Bueno, adicionalmente, por temas de ubicación geográfica, es nuestro primer tema de país internacional, aunque la definición, el concepto suene contradictorio, ¿no? Pero sí es un tema de país, solo que estamos transmitiendo desde la capital de la nación cafetera hasta cercanías del Río de la Plata, por así llamarle. Claro, estamos Bogotá, Buenos Aires, estamos Bogotá, bueno, de conectados, capital a capital, de capital a capital a capital. capital. Sí. Bueno, No es contradictorio en el sentido que, bueno, yo soy colombiano, viví gran parte de mi vida en Colombia, hace aproximadamente 8 años que estoy en Argentina, fuera de Colombia viviendo, y eso me da la posibilidad de ver desde lejos. Cuando uno se aleja, puede ver desde lejos y en comparativa lo que vivió y lo que vive su lugar de origen. De hecho, también he estado muy conectado, hemos estado muy conectados contigo, Gustavo, haciendo algunas cosas. Y bueno, y cada vez que podemos, hablamos, pensamos y sentimos a la patria grande. excelente, excelente. Bueno, Johnny, ha sido un año de declaratoria de pandemia a nivel mundial. Esto nos ha cambiado muchas visiones, muchas como visiones del mundo. Desde tu perspectiva, qué ha pasado en este año a nivel de salud mental en Colombia y en el mundo? Tú que, como lo acabas de decir, ves las cosas desde un panorama un poco más amplio. Este, como tú dices, la pandemia es un corte, ¿sí? Vino y hizo un corte de la normalidad que teníamos, de un ritmo que casi era imperceptible. Veníamos a un ritmo, como humanidad, veníamos en un ritmo imperceptible. Nadie se preocupaba por las distancias que tenía en la calle con otras personas, no nos preocupábamos por todo lo que se vierte al planeta, a pesar que grupos y movimientos sí venían haciéndonos desde hace mucho tiempo hincapié en eso, pero fue un corte, una ruptura de esa fluidez. Se cortó la normalidad, se cortó este fluir y como que se estancó y fue bueno, hay que repensarnos en todo lo que está pasando. Hay que replantear muchísimas cosas. Y a nivel de salud mental pasó algo interesantísimo que se puso en evidencia una vez más, pero mucho más claro para políticos, para la persona de a pie, para las escuelas, para los empresarios, las empresarias. Se puso en evidencia la importancia de la salud.
Entonces, ahí creo que ahí está el valor y creo que es algo importante de nuestro encuentro de hoy, el foco que se le está dando hoy por hoy a la salud mental. Sí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, hablando de estas espontaneidades, no tuviste ningún corte, ¿cierto? Yo tuve un pequeño cortecito ahí, pero ya, ya volvimos a la normalidad de la transmisión. Creo que es la única normalidad a la que hemos vuelto en Hablando este de año. cortes, se corta. Sí, sí te estás entrecortando. Está bien, hablando sí, te escucho, te escucho. Ya creo que volvimos a la normalidad de la transmisión. Entonces podemos continuar con todos estos conceptos en cuanto a salud mental en tiempo de pandemia, ¿no? Y de hecho, el hecho de ya de por sí mantener una distancia social marca un antes y un después. Claro. Sí. Lo más, creo que raro, lo más raro que nadie se esperaba, era el de tener la, muchos de los grandes movimientos económicos. Por ejemplo, el de tener el turismo, el de tener las aerolíneas, el de tener muchas fábricas que producían dinero, que producen cosas y obviamente dinero. Ahí es donde estuvo como lo más raro de todo esto que pasó, como que nadie lo esperaba. Claro, claro. Claro, claro. Y de hecho también hablamos del tema de socializar a través de, como estamos socializando ahora, de los medios digitales. En otra época casi que estar 18 horas frente a un computador era un diagnóstico. Era un Claro, diagnóstico y claro. casi roturado patológico. Y de hecho, desde la facultad de los servicios de salud, se hablaba de lo antiético que era atender por teléfono o atender por videollamada. Sin embargo, ese concepto cambió casi que en 15 días. Casi que en 15 días todos los servicios de salud le tocó adaptarse a la telemedicina, a atender por teléfono. Y bueno, y si en países como el nuestro, Colombia, que la atención era de muy corto tiempo, de 10 minutos muchas veces, muchos profesionales de la salud por las circunstancias que los obligaba a las EPS, pues el tiempo se ha cortado aún más en los temas de atención y hemos visto nuestros familiares, mamás, tías, abuelas, que si antes presencialmente los atendían 10, 15 minutos, ahora los atienden 5 minutos. Claro, tal cual. Tú mencionaste una palabra importante y es la telemedicina. La telemedicina es un concepto viejo, desde los 80 está en el mundo, pero curiosamente en Colombia la implementación de la telemedicina es recientemente nueva. Te estoy hablando de hace 10 años, más o menos, con experiencias muy interesantes, y es que podían estar operando en algún lugar, un médico remotamente asistiendo a un equipo quirúrgico, pero pensado, ojo, pensado en lo médico, en lo corporal, no pensado en la salud mental. Entonces, ahí es donde viene el gran cambio. Con esto de la pandemia, lo que hizo es, bueno, nos podemos conectar a través de una pantalla miles de kilómetros y también se pueden lograr algunas intervenciones en el alma de las personas, en la psique. Bueno, en mi reciente práctica clínica me encontré con un caso y es el caso de un paciente que sufre ataques de pánico. Ajá. Paciente, bueno, antes de consultar conmigo de manera particular privada, pues consultó una EPS que tiene funcionamiento aquí en el interior del país. El psiquiatra le recetó, ahora pues hacen la llamada, a veces ni siquiera es videollamada, sino telefónica, preguntan los síntomas, receta, mandan la receta por el correo y le mandó clonazepam.
El Ajá. paciente, después de un tiempo de sentirse bien, no hizo deshabituación a la clonazepam y pues el retorno de los síntomas fueron aún peor del momento. También, también por todo esto que ocurre, esta adaptación del tema, esto de tienes que atender tantos pacientes en poco tiempo y le dedican 5 minutos y bueno, y los 5 minutos alcanzan para tal vez diagnosticar bien y para mandar una receta por el correo electrónico. Y bueno, tuvimos esta consecuencia en el caso de Colombia, que por supuesto es una afección seria a la salud mental. Y este ejemplo es un ejemplo de muchos que pueden haber en cuanto al tema de telemedicina, pandemia y en el caso de Colombia, ley 100. Claro, tal cual. Es que hay una de las cosas que tenemos que hacerle frente y que tenemos que colocar en tensión, no solamente los profesionales, las profesionales que nos dedicamos a esto, sino también en lo cotidiano. Tenemos que proponer que se hable en las conversaciones de familia, que se hable en los parques, que se hable en las escuelas, que se hable en todos lugares, todo el tema y la importancia de la salud mental. ¿Por qué? Porque si no, estamos muy anclados a lo que nos diga la ley, que está bueno porque la ley de una u otra manera organiza, pero si vemos, la ley 100 fue orquestada, desarrollada para favorecer más un negocio que más una práctica médica como tal. Porque si vemos todo el tema de la ley 100, todos los estragos que hizo y que viene haciendo, y en salud mental muchísimo más, es importante que nos preguntemos el por qué no le damos la importancia a la salud mental, el por qué la humanización de la salud mental está tan lejos, a pesar que hay buenas experiencias en Colombia sobre la humanización de los servicios de salud mental. ¿Por qué una persona que tiene un trastorno de pánico solamente cuenta con 5 minutos de atención en un psiquiatra? Si es una persona de 40 años, quiere decir que posiblemente ese trastorno, ese pánico tenga más de 10 años con esa persona. Entonces, 10 años en 5 minutos, eso ahora obviamente habla de una deshumanización y no por parte del profesional, porque el profesional quizás es el mejor profesional que puede haber en el tema, pero el profesional está inmerso en un sistema que está regulado por una ley que desde el principio está manejada para, para, para favorecer todo el tema económico. Entonces, claro, si vemos la salud como algo económico, hay que producir. Entonces, menos tiempo de atención da más pacientes y eso obviamente convierte a los pacientes en números. Y ahí creo que hay una primera falencia de nosotros como colombianos y como colombianas, que la salud mental no está en nuestros platos principales, no está en nuestros temas de discusión, no está a ningún político se le exige que en su plan de gobierno para cuando está haciendo campaña proponga algo relacionado con salud mental. Recién ahora es que se está empezando. Entonces creo que la pandemia nos debe dejar ese, ese hito histórico. La salud mental, al igual que la salud médica, la salud física, hace parte de una misma salud, incluso la salud social. Es una salud integral. La definición de salud es una salud integral. No podemos fragmentar por un lado el cuerpo, por otro lado la mente. Es todo, todo. A ver, si yo estoy trabajando en una empresa en la que no tengo asegurado un futuro, en la que estoy cada 3 meses que tengo que renovar contrato, en que me están despidiendo, eso también hace parte de la salud mental. Eso también me va a enfermar. Si yo estoy en un lugar donde no puedo sacar mi celular porque sé que me van a atracar o más peor, que me van a matar por el celular, eso también hace parte de la salud mental. Entonces, hay que poner la salud mental en lo cotidiano. Listo, de hecho, la pandemia, en medio de todas las cosas malas que trajo, podría ser un impulso
para llegar a esta cultura, sobre todo en Colombia, esta cultura de hablar de salud mental, de hablarlo sin miedo, sin tabú, sin pensar que la salud mental solamente es un tema para gente loca, dice la gente en la calle. Claro. Y bueno, y una gran cachetada que dio la pandemia en sus inicios fue que un mes antes, más o menos, de que comenzara la pandemia, la vicepresidenta de Colombia dijo que por qué las mujeres, hablando, era un encuentro de mujeres y demás, y decía, ¿por qué las mujeres estudian carreras que no sirven para nada o que no dan dinero como la psicología o el trabajo social? Y cuando comenzó la pandemia, precisamente en esos famosos 15 días que pasó de todo, pues ella se estaba reuniendo con el Colegio Colombiano de Psicólogos y lo hizo prácticamente en audiencia pública. Uno se metía a la página de presidencia y veía la reunión con las personas del Colegio Colombiano de Psicólogos buscando estrategias de cómo afrontar lo que se venía en cuanto a afección de salud mental. Entonces, cómo generaban estrategias, y prácticamente fue una cachetada porque después de un mes de decir que como que para qué estudiaban eso, se le tocó apoyarse en la ciencia de la salud mental para lo que se nos venía hace un año con la pandemia. Mm. Bueno, pero ahí los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que repensarnos y cuestionarnos cuáles son los dirigentes que estamos escogiendo. Porque si nos ponemos a analizar el discurso de nuestros dirigentes, de algunos y de algunas, obviamente dejan muchísimo que pensar. Entonces, en ese sentido, obviamente que ven el tema de la salud mental como un negocio, como una posibilidad, como no es importante, claro, tú lo acabas de decir, como es el loquito, el que no nos sirve de nada, no nos produce, El que entonces, no claro, vota, el que no sale a el que votar. no vota, tal cual, exacto, tal cual. Entonces, también debemos preguntarnos hasta qué punto la salud mental de nosotros y nosotras las colombianas, colombianos, eh, ¿cómo está? Porque, por ejemplo, tenemos en nuestro ADN social esto de que sobrevive el más vivo, la más viva, ¿no? La famosa malicia indígena. Entonces, eso también hace parte de una construcción social que termina afectando el tema de la salud mental. En los 90 tuvimos un problema con el tema cultural, y es que todos nuestros chicos, nuestros jóvenes chicos y chicas querían pertenecer a la cultura narco. El chico porque quería tener sus camionetas, sus guardaespaldas, sus casas, sus mansiones, y las chicas porque quería ser la novia de ese narcotraficante. Entonces ahí hay un tema en la cultura que se instala muy fuertemente y que va dejando un espacio de formación de salud mental, que es la escuela, la va dejando afuera. Entonces, si yo quiero ser narco, ¿para qué tengo que estudiar? ¿O por qué tengo que estudiar? Si tengo la filosofía narco de que todo se arregla con violencia, y que la ley, si yo pongo el dinero, bueno, pero entonces eso fue un tema que nos impactó muchísimo en lo cultural y obviamente en la salud mental de nosotros, de los colombianos en la actualidad. Bueno, y de hecho, en esa es la cultura del dinero fácil, que en Colombia mutó del narcotráfico al fenómeno del nivel mundial de los youtubers. Antes de eso estaba el Claro. tema bueno, pero si esta chica posó así, se tomó una foto y se ganó 10 millones de pesos en ese ratico, pues como que ¿para qué vamos a estudiar? Pasamos de narcotráfico a la modelo, y de la modelo pues al youtuber que sin haber terminado el bachillerato tiene fama y dinero, y hasta la empresa YouTube le invita a sus convenciones anuales donde las hagan. En Miami, en el Distrito Federal de México, donde sea, donde las hagan, los invita, y uno dice, bueno, pero todo esto lo logramos fue con una pantalla, ¿no? Como estamos nosotros, solo que no tenemos los alcances de los youtubers.
Claro, claro. Bueno, ahí el tema pasa por lo cultural también. De qué tanto le estamos enseñando a nuestros jóvenes, a nuestros chicos, a nuestras chicas, a pensar, a cuestionarse eso que ellos ven como normal, ¿sí? ¿Hasta qué punto el tema de la mujer como objeto es normalizado y no lo cuestionamos? ¿Hasta qué punto la iglesia tenga que decidir o interferir en lo que tiene que ver con política? Son cuestionamientos que tenemos que, que empezar también a bajar al cotidiano. Obviamente, bueno, aquí aparece algo interesante también ahora que mencioné la iglesia. También hay un tema entre la iglesia y la salud mental. Muchas iglesias, bueno, muchas iglesias plantean que no sirve de nada ir a psicólogo o a psicóloga. Lo plantean y lo aseguran dentro de las personas que se congregan. Entonces, ahí también hay un tema, porque obviamente si entendemos la salud mental como algo que viene de un ente y que viene desde, no sé, una brujería que me hicieron, o del mal de ojo, o, o no sé, un espíritu que se me metió, ahí no estamos dando posibilidad para que años y años de investigaciones, de ciencia, de comprobaciones científicas puedan ayudar a esa persona. Bueno, de hecho, hablando de todas estas experiencias positivas de salud mental, recuerdo un colega de nosotros, no recuerdo ahora su nombre. Bueno, el hombre tenía una fe muy fuerte, pues estudió psicología, abrió su iglesia en un barrio popular de la ciudad de Barranquilla. Y bueno, y fue una persona que supo mezclar su fe con la ética profesional. Esta persona nos contaba, ¿no? Alguna vez llegó una mamita con una niña adolescente, con, digámoslo así, desde freudiano, un ataque de histeria. Ajá. Entonces, entonces la mamita llegó, mira, esta niña está así, o sea, pastores o Cícera. Obviamente nuestro colega lo que hizo fue mostrarle la tuta de atención para el problema de salud mental que tenía la joven en particular. Entonces digamos que ahí hubo una cierta conciliación entre la ética profesional y la religión que debería ser más frecuente, que debería ser más Claro. frecuente. Sí, Y creo que ese es el otro aprendizaje de esta pandemia, y es no fragmentar, pero tampoco impedir. Por ejemplo, si yo puedo tener una atención psiquiátrica, psicológica y con un acompañamiento religioso, espiritual, todo eso suma si no se fragmenta, y si no se discute qué es mejor o qué suma, pero sin fragmentar y sin interrumpir los procesos de las demás cosas. sí, claro, claro, definitivamente. O sea, pues la sociedad no todo es espiritualidad, la sociedad no todo es ciencia, Claro, no todo es soledad, no todo es socialización. Entonces, tal cual. digamos que el mundo, y creo que la mayoría estamos de acuerdo, es que es un cúmulo de matices. Realmente hay que esos matices vivan con armonía Claro, claro, en ese tal cual. sentido. Y que no estamos solos y no nos salvamos solos ni solas. Eso Sí, creo que la pandemia nos mostró la importancia de encontrarnos con otros, de la importancia de un abrazo, de la importancia de un hablar con alguien, de la importancia de encontrarnos a compartir agua, café, jugo, una historia, etcétera, etcétera. claro, bueno, así como se hablaba se habla
que el coronavirus dispara las comorbilidades, bueno, si eres obeso, si eres demás. Parece que de alguna manera también disparó lo que teníamos guardado en cuanto a las neurosis, ¿no? Eh, las consultas por episodio, o después se descubren que no solamente eran episodios, sino habían unas distimias guardadas, había unos trastornos depresivos que en la comillas normalidad se supieron enmascarar, se supieron esconder, episodios de ansiedad y desafortunadamente hasta violencias empezaron a aumentar durante la pandemia, como si no solo aumentara las comorbilidades físicas, sino también las psíquicas. Claro. ¿Cómo lo ves? Lo que pasa es que la pandemia es como cuando uno le saca el agua a la piscina, ¿no? Tú la piscina la ves desde arriba, la ves azulita y eso. Cuando la vacías, te das cuenta qué parte de la piscina tiene mayor mugre o qué parte está rajada. Entonces ahí empezaron a darse cuenta de estas cosas. Muchas de las cosas que estás diciendo aumentaron. El tema de la violencia intrafamiliar aumentó muchísimo. La violencia de género siguió aumentando porque es algo que está en aumento siempre, la violencia de género. Todo el tema de la gente que empezó a sentirse más sola de lo normal, la gente que empezó a percibir algún daño de fuera o algún miedo de fuera, que es un miedo real. El coronavirus nos enfrenta con algo que los seres humanos le hemos tenido miedo toda la vida, que es la muerte. Es real. O sea, hay una muerte rondando alrededor de nuestras casas. Por eso, algunas veces uno escucha, y es algo que me gusta decirlo, no estamos encerrados o encerradas, estamos resguardados o resguardadas, porque es diferente encerrarse a resguardarse para protegerse. Entonces, si yo a mi mente le digo que estoy resguardado, cuidándome, es diferente a no, me tuve que encerrar. Y es la molestia que tú ves en estas personas que quieren romper los toques de queda, las cuarentenas. Ah, no, yo estoy molesto porque no puedo irme a tomar una cerveza en la esquina, entonces voy y hago lo que yo quiera. Ando con el tapabocas por acá, o no me pongo tapabocas, etcétera, etcétera. Entonces, la pandemia hizo eso, también acentuó no solamente lo negativo, sino cosas muy positivas, como esta posibilidad de que tengo una habilidad para algún tipo de negocio o de actividad y lancé mi emprendimiento. Eso también hizo también volver a reconectarnos con muchas cosas porque había gente que volvió a jugar juegos de mesa en familia, por ejemplo. Pero también nos mostró la problemática social que tenemos en Colombia, la desigualdad social que tenemos en Colombia. Hay gente que no tiene para comer 3 veces al día, ni siquiera una. Hay gente que no tiene dónde pasar la noche. Hay gente que se muere de hambre, hay gente que se muere de frío. Entonces, cuando te decían, lávese las manos, hay sectores que no tienen agua. Quédense en casa, hay gente que no tiene casa. Y ahí el gobierno, los intentos que hace, no sé si porque no puede o por negligencia, para cerrar esta brecha de desigualdad, son muy pobres. Son muy pobres los intentos que se hacen para cerrar esta. Tendríamos que empezar a pensar el por qué. Porque Colombia, de alguna u otra manera, tiene recursos para, para que esa brecha sea lo más agradable, lo más cercana posible. Pero el tema es que, bueno, empezará la gente a decir que no, que a la gente no se le puede regalar nada, que ese es castrochavismo, etcétera, etcétera, cosas que ya sabemos. Bueno, de hecho, los políticos que manejan ese discurso no le han hecho posición de frente, bueno,
En cuanto al discurso, no le hacen oposición a proyectos de ley como la renta básica. A la hora de votar, votan negativamente. Si lo hacen Claro, negativamente, sin embargo, digamos que ya por lo menos hay cierta vergüenza en cuanto a rechazar ese tipo de proyectos de ley abiertamente. Digamos, antes, en otras épocas, un par de décadas atrás, lo decían mucho más abiertamente. No, ¿cómo así? Todos lo quieren regalado. Ese es el problema, van a quebrar la economía y demás. Sin embargo, ahora solamente lo hacen en silencio, en secreto, y piden que la votación sea secreta en el Congreso. claro, claro. Sí, aquí aparecen varias cosas que dan risa o ganas de llorar, depende cómo lo miremos. Por ejemplo, esto de que lo quieren todo regalado, hay políticos que dicen, y personas también que dicen todo esto. Ahora, si tú miras, muchos de esos políticos tienen contratos regalados, porque se los puso el amigo, porque, etcétera, etcétera. Declaración de renta, excepción de impuestos al 100%. O sea, no pagan impuestos. tal cual, tal cual, eso. Y ahora, y también la famosa palabrita de la meritocracia, ¿no? Es que el que es pobre es porque quiere, claro, sí, claro, el que es pobre es porque quiere, y es una mentira que ya se ha comprobado a nivel mundial. Hay gente que tiene muchas más posibilidades de llegar a lograr algo y otras no. No es lo mismo el niño que va a la escuela sin comer, sin los nutrientes, para que su cerebro no vive con su papá, vive con tres, cuatro hermanos más, eh, no come, entonces va a la escuela y se duerme o no está atento, prestando atención a lo que está pasando en la escuela. Ese niño, las posibilidades que tiene son menores al que sí va con un desayuno completo, que no tuvo que trasnocharse no tuvo que trasnocharse, etcétera, etcétera. Entonces, de la meritocracia. Ahora, hay que también hacer un llamado a dejar de romantizar la pobreza, porque en Colombia tenemos, eso lo tenemos bien instalado, la romantización de la pobreza. Ay, camina 400 kilómetros para ir a la escuela, bravo, bravo, son niños valientes. No, hay una falencia del Estado ahí que no conecta una población con su escuela o no lleva la escuela más cerca de la población. No, caminan no sé cuánto o solamente o tienen un tanque de agua a la semana. No, ahí hay una falencia del Estado que seguramente por algunas acciones corruptas no se ha acercado esa agua a esa población, siendo que ¿cómo es que se llama? Nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, prima el derecho a la vida. Pero bueno, y habría que preguntarnos qué es la vida en Colombia. Bueno, con relación al discurso de que es socialismo, que no es socialismo, que la gente repite como loros muchas veces porque la esposa de un ganadero que compró una curura del Senado lo dice. Vemos que cuando estaba manejando el tema alimentario, acá en Bogotá, yo decía, bueno, pero de dónde sale todo esto? Vamos a estudiarlo científicamente. Y uno pensaba que se podía encontrar, no sé, con Libia, con China, con Cuba, y nos encontramos con el economista Amartya Sen. Entre Ah, otras cosas, su modelo económico ayudó para sustentar los programas de seguridad social y los programas de seguridad alimentaria en muchos lugares del mundo, pero principalmente de Estados Unidos. ajá. Todo el modelo alimentario de Estados Unidos es de Amartya Sen, y fue el mismo modelo que se implementó en Bogotá hasta cuando hubo comedores comunitarios hace un mes, que el alcalde anterior los quitó la mitad y la alcaldesa quitó la otra mitad, como dato curioso. Claro, ahí Y es donde nos preguntamos por qué modelos que son exitosos en otros lugares en Colombia no.
Y ahora que decíamos la frase esta de todo lo quieren regalado, me acuerdo de Agroingreso Seguro. ¿A quiénes favoreció Agroingreso Seguro? No favoreció a los campesinos, pero bueno, son temas para otras Sí. cosas. Bueno, y con relación a todos los temas que desnudó la pandemia, también estaba que ya hablamos de lo alimentario, pero también el tema de la accesibilidad a la educación. El tema de la accesibilidad a la educación, porque nos encontramos con casas donde la profesora preguntaba, a ver, niño, ¿por qué no te conectaste a la clase? No, profe, es que lo que pasa es que en la casa nada más hay computador y ese día le tocaba a mi hermanito. Como yo ya había ido a todas las clases, entonces ahora le tocaba a mi hermanito ir a las clases. Entonces, la madre de familia que dejó de ir al curso del SENA para que sus hijos tuvieran educación primaria, educación secundaria. O el hecho de que solamente hay un celular en la casa y el papá le tocaba llevárselo por temas de trabajo. ¿Vale? Digamos que el teletrabajo fue un poco tiempo, o peor aún, el papá con el único celular en la casa diciendo, no puedo dejar de trabajar porque si no, no hay comida. Pero entonces, como nada más Claro. nada más había un celular, los niños estaban sin educación primaria, la esposa estaba sin el curso del SENA y hasta sin Netflix. O sea, se perdió el elemento educación y se perdió el elemento recreación por darle prelación a la comida, que obviamente sin comida no hay las otras cosas. Sin Y tú dinero, sin estás, dinero. Sí, y tú dime. estás, y tú estás mencionando una situación en la que hay un aparato y hay conexión a Internet, pero hay muchos otros casos en los que no hay conexión a Internet, ni aparato. No, Entonces, ahí, ajá, sí, yo notaba algo curioso en Barranquilla cuando comenzó todo esto de la pandemia. Antes de la pandemia estaba el programa del gobierno, del Ministerio de la TIC de Conéctate, que ponía un módem de internet en los parques, muy seguramente cerca de un CAI, y se conectaba. Entonces yo decía, bueno, pero ahora con toda esta pandemia, el barrio Los Andes, que es un barrio, bueno, aquí en Colombia estratificado 3, clase media, pero que los bolsillos de muchos de sus habitantes es de una clase más alta, pues todos tienen internet en la casa. Y en el Parque de los Andes tenían su internet del Ministerio de las TIC. Pero ibas a barrios como la urbanización La Playa y prácticamente los niños de los colegios de la urbanización La Playa, públicos o de iniciativas privadas, eh, no se podían conectar. O sea, no tenían, una que otra casa tenían un celular, pero no tenían internet. Entonces habían semanas donde quedaba algo del dinero del mercado y se compraba un paquete de servicio para que el niño ese día sí fuera a clase, pero el resto del tiempo, ¿qué? claro. Entonces, pues y el gobierno, gobiernos en todos los lugares del mundo garantizaron el acceso tanto con el internet de los parques como regalando tablets y demás, pues este gobierno, ni el gobierno nacional ni los gobiernos distritales garantizaron pues nada. De hecho, además Y lo que hablando, pasa es que, bueno, lo que ya pasa es que sin querer queriendo hablamos de salud, educación y alimentación, pero te escucho. lo que en Colombia todo termina traducido a números. Eh, por ejemplo, ¿cuántos hospitales no, no se han ido, no los han cerrado o han perdido su potencial eh, intervención en la población porque algunos contratos son para que le tomen la foto los primeros días y después con el tiempo no se sostiene? ¿Cuántas veces no vimos tú y yo en el hospital en el que nos formamos que armaban un pabellón hermoso los primeros días, funcionaba 2 meses y después era Se le todo, daba ¿sabes? prensa Son la primera pintadas. semana, se le daba prensa la primera semana. Claro, tal cual. Y era un hospital de alta complejidad. Entonces, ahí es donde tú dices, entonces,
creo que un problema a nivel de Colombia, en la salud mental de Colombia, creo que hay un tema de corrupción dando vueltas ahí. Y mientras no entendamos que la corrupción está más cerca de lo que pensamos, y que no nos deja avanzar como sociedad, como individuos, creo que ahí vamos a mejorar muchísimo si ponemos en cuenta que lo que yo haga te afecta a ti. Entonces, mientras no entendamos eso, entonces, claro, yo me tomo este contrato y hago todo esto porque, bien, yo quiero progresar en la vida, progresar. Pero ahí estoy jodiendo una cantidad de personas. Y ahí volvemos a algo famoso y cultural, los 50.000 pesos del voto. O sea, si yo no entiendo que 50.000 pesos no, no me van a servir por 4 años o por el tiempo que ese político que me los está dando, mientras yo no lo entienda así, no va a pasar nada. Ahora, es tan corrupto quien lo vende como quien lo compra. Mientras no entendamos eso, vamos a seguir en la ruedita del hámster. Sí. Y todo esto nos lleva a consecuencias que inclusive van desde las más grandes, que ya hemos hablado de ellas, hasta las consecuencias más pequeñas, y es el tema de cómo se destruye la moral individual, la moral social y la moral institucional. Y con relación a la moral institucional, tengo un ejemplo muy sencillo, pero digamos que todo va concatenado con todo lo que hemos dicho. Y es que, bueno, en mi retorno a la capital, algún día mi esposa me pregunta: mi amor, ¿llevaste la hoja de vida a la Secretaría de Educación? Y yo le dije: no, mi amor, por el tema de pandemia, la mayoría de entidades están recibiendo las hojas de vida virtuales. Entonces, han dado hojas de vida a toda la Secretaría. Curiosamente, bueno, sí, ¿no?, por el tema del papel, porque en ese momento la pandemia, pues no anda pasando papel de una mano a otra, y que así se propagara el coronavirus. La gran mayoría de secretarías y ministerios dijo: no, hojas de vida solamente virtual. Solamente hay una secretaría en Bogotá que estaba recibiendo hojas de vida en físico. Adivina. ¿Cuál? Salud. O La sea, paradoja. entonces se carcome la moralidad con todos los temas de corrupción, todos los temas del vivo vive del bobo, todos los temas de hago el contrato con quien quiera. Todo ese tema Claro, de la individualidad en la que nos quiso llevar el capitalismo de los años 50, toda esa claro, individualidad. y como eso no me afecta a mí, como eso no me afecta a mí, no, para qué yo voy a ser veedor en la adjudicación de la pavimentación de la calle que pasa por mi casa? ¿Para qué? Si eso no me afecta a mí. ¿Para qué voy a mirar y a leer a qué empresa le van a dar el contrato para construir la escuela de mi barrio? ¿Para qué si eso no me afecta a mí? Sí, bueno, Entonces, entonces, mientras no nos involucremos y entendamos que somos parte del problema y de la solución, no, no va a seguir pasando, va a seguir pasando lo mismo siempre. O sea, mientras no entendamos que lo que yo haga le afecta al otro y lo que el otro haga me afecta a mí, que es el claro ejemplo del tapaboca. O sea, si yo no llevo el tapaboca, no es solamente por cuidarme a mí, sino por cuidarte a ti. Mientras esa individualización a la que nos hemos acostumbrado y a la que le viene bien a muchos grupos que dominan y eso, mientras eso no se rompa y no tengamos un papel protagónico como ciudadanos, como ciudadanas, va a seguir pasando lo mismo. Ni siquiera ni siquiera el mejor alcalde del mundo en el 2010 y algo nos salva de esto. sí, tal cual. Bueno, y tomar conciencia de todo esto es ir adquiriendo una buena salud mental. No sé si llamarlo como sería la catarsis o el insight, creo que más bien el insight, ¿no, Johnny?
Claro, claro, Sí, darnos cuenta más, para ponerlo en un término mucho más accesible, sí, darnos cuenta de que somos parte. Esa sería como la reflexión para el cierre. Si no nos damos cuenta que somos parte, van a seguir haciendo con nosotras lo que quieran. bueno, creo que esto deberíamos hacerlo más seguido, ¿no? Bueno, todavía estamos al aire, todavía estamos grabando, deberíamos hacernos más seguido y con temas puntuales porque, bueno, en Colombia todas las semanas, todos los días, prácticamente. Ya Todos los quisiéramos estar aquí días. todos los días, pero todos los días hay un tema para hablar, pero si podíamos coger el tema de la semana o cuando no se pueda, pues el tema del mes, el tema de los 15 días, en cuanto Claro, a todos estos fenómenos que involucran lo social y la psiquis humana y la psiquis colectiva, con el respeto claro, de tal los cual. sociólogos, antropólogos y filósofos, que no nos estamos metiendo en sus áreas. Claro, tal cual. Sí. Bueno, Johnny, muchísimas gracias como siempre, dedicarle tiempo a tu patria a pesar de la distancia geográfica. Y nos vemos en una próxima emisión de Temas de País. Entonces tienes aquí tus minutos de despedida, o bueno, tu tiempo de Bueno, despedida. muchísimas gracias a ti por este espacio. Bueno, y por permitirme conectarme con mis raíces. Muchísimas gracias por eso. Listo, hasta una próxima emisión. Dale. Vemos. Chaito.